en el cual el lado cóncavo, que era el lado de tensión, y el lado, el lado convexo de la zona de tensión y el lado cóncavo la zona de compresión, o sea, la zona medial del fémur era la zona de compresión y la zona lateral la zona de tensión. Por eso de aquí el principio de que cuando uno va a hacer una osteosíntesis con una placa, la placa debe de ser lateral y usualmente pretensada para convertir estas fuerzas en compresión en el lado de la cortical opuesta. Entonces aquí podemos ver entonces la manera como la conversión de las fuerzas de tracción a través de una fractura en fuerzas de compresión, y el dispositivo es fijado excéntricamente en el lado de la tensión de la fractura. El principio de banda de tensión, ¿para qué lo utilizamos? Para las fracturas articulares, donde la tracción muscular distrae a los fragmentos. En las fracturas por abulsión y, como decíamos antes, en las fracturas diaficiarias, donde hay un lado de tensión y otro lado de compresión. Pero aquí lo principal a tener en cuenta en las fracturas de rótula es que en estas fracturas articulares, donde hay una tracción muscular, ahí podríamos nosotros utilizar la banda de tensión. ¿Y cómo funciona esto? Pues aquí están los diagramas que se hicieron para representar, en el cual ese es el lado de tensión y ese es el lado de compresión. Al aplicar una fuerza en esta zona se va a comprimir la cortical opuesta de la fractura con respecto a la banda de tensión. Entonces, ¿esto qué significa? Que podemos convertir las fuerzas destructivas, que eran las fuerzas de tracción muscular en la rótula, las podemos convertir en fuerzas constructivas al realizar una banda de tensión. ¿Cuáles son las características de la rótula? Que es un hueso subcutáneo, ¿ya? En el momento en que se produce el trauma, se produce una separación a través de la articulación, hay unas fuerzas de desplazamiento por la tensión del cuádriceps. Usualmente cuando se produce por este tipo de traumatismo de tracción, se produce una fractura transversa, pero cuando es un golpe directo por una caída sobre la rodilla, usualmente la fractura que vamos a tener es una fractura conminuta. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que nosotros contamos? Es el tratamiento no operativo, el de la banda de tensión, el tornillos canulados con banda de tensión y cables, cerclajes, fijaciones con placas, patelectomía parcial o patelectomía total en este tipo de pacientes. ¿Cómo hacemos el manejo no operatorio? ¿Qué tenemos de tener en cuenta? Que es una fractura que esté mínimamente desplazada, que el mecanismo extensor esté intacto, y podemos utilizar un yeso largo, un brace o algo de esto, y siempre con la rodilla en extensión, y probablemente según la evolución del paciente, si no hay desplazamiento entre las 4 y las 6 semanas, nosotros podemos iniciar con los rangos de movilidad de la rodilla. Cuando ya vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, básicamente los objetivos son la restitución de la superficie articular, la preservación de la fuerza de extensión, o sea, el mecanismo extensor de la rodilla lo tenemos que recuperar, dar una muy buena estabilidad articular, preservar el rango de movimiento y evitar complicaciones en estos pacientes. Volvemos a mirar cómo es la banda de tensión, en cual estamos transformando las fuerzas distractoras en fuerzas compresoras, y requiere una cortical opuesta intacta. O sea, este es un concepto que hay que tener muy claro, porque a veces nosotros hacemos en fracturas conminutas un principio de banda de tensión y vemos que después no funciona, y es porque básicamente la cortical opuesta no está intacta, y debemos de tener en cuenta que la aplicación del implante debe ser en el lado de tensión. Entonces aquí podemos ver en la gráfica que la T corresponde a la tensión y la C corresponde a la compresión. Entonces, en el momento en que se da flexión en la rodilla, se comprime la cortical opuesta de la rótula. ¿Cómo hacemos lo que nos enseñaron a todos para hacer una banda de tensión? Entonces, debemos hacer una reducción articular anatómica, colocar los clavos paralelos de 1.6 a 2 milímetros, la figura del alambre en 8, impactar los clavos y doblarlos. Esto aquí se ve supremamente fácil, pero uno que ya lleva muchos años dobla el cable acá, pero le queda salida a la punta acá, o dobla el lado de X en acá, le queda salida a la punta acá, y el paciente comienza la flexión de la rodilla y doctor, la punta del clavo me está molestando, etcétera, etcétera. Entonces, no es fácil uno hacer una banda de tensión, porque si yo impacto acá, pues se me sale acá, o si impacto acá, se me sale hacia el nivel de la zona proximal. Entonces, no es tan fácil de hacer eso.
Las indicaciones de la banda de tensiones son en las fracturas de olecranon, en la rótula, en la tuberosidad del húmero, en el maléolo medial y lateral, en el trocánter mayor del fémur y en fracturas diaficiarias cuando lo hacemos de una manera estática. Entonces, volvemos al tratamiento conservador, fracturas no desplazadas con un mínimo de 2 milímetros, extensión activa, pero a todos nos han enseñado que las fracturas articulares se tratan mejor con estabilidad absoluta. Y aquí tenemos entonces el principio de banda de tensión, en el cual en el momento en que nosotros flexionamos la rodilla, se produce una compresión en la cortical medial o en la cortical interna, y la cortical externa hace como si fuera de tracción, y eso nos produce la compresión a este nivel. Y aquí podemos ver la rotura. Esa es la imagen clásica de cómo uno hace el principio de banda de tensión. Entonces, en fracturas de rótula, como es una fractura articular, la debemos de tratar con un principio de banda de tensión o con un procedimiento quirúrgico. La rótula es parte del mecanismo extensor de la rodilla, que es absolutamente importante para el funcionamiento de cualquier persona. Y algo que se mirará adelante es que hay muchas fracturas complejas en estos pacientes que a veces requieren hasta de una partelectomía total. Las fracturas de rótula, aquí podemos ver esta imagen de que puede ser a nivel del polo inferior de la rótula, puede ser hacia la parte lateral de la rótula o puede ser hacia la zona transversa. Y aquí tenemos la clasificación de este tipo de fracturas, en las cuales las tipo C realmente son las más complejas, que son las fracturas transversas o las fracturas multifragmentarias, porque las otras, las tipo A, son la parte de la avulsión o la parte lateral y usualmente extraarticular, parcialmente articular, y las tipo C, que son las fracturas articulares. Volvemos a la banda de tensión. Entonces, ¿cómo es el tratamiento tradicional de la fractura transversa de rótula? Es la colocación de 2 clavos o 2 agujas de 1.6 o de 2 milímetros con un cerclaje circunferencial, ¿ya? O podemos hacer un cerclaje en 8, o podemos hacer la combinación de un cerclaje circunferencial y un cerclaje en 8 en estos pacientes. Vamos a mirar aquí entonces un caso de una fractura de rótula desplazada, 39 años, caída por un tropezar. Observen aquí ustedes la fractura, es una fractura transversa. Se hace la reducción con unas pinzas de reducción, se verifica que la superficie articular quede completamente reducida, se pasan los clavos y se hace el cerclaje. Y básicamente este es el tratamiento más tradicional en las fracturas de rótula transversas. Observen ustedes que por más de que usted trata de doblar o queda siempre, estas puntas quedan casi que por fuera o no quedan bien adosadas sobre el hueso, y eso le produce al paciente una molestia, y tarde que temprano terminamos nosotros teniendo que retirar este material de osteosíntesis de los pacientes. Fracturas desplazadas multifragmentarias, o sea, lo que llamamos fractura estrellada por rótula, a veces nosotros debemos de utilizar unos tornillos de compresión interfragmentaria para unir estas 2 partes del polo superior de la rótula y luego hacer el cerclaje tradicional que utilizamos en estos pacientes. Aquí podemos ver entonces una fractura multifragmentaria. Aquí vemos el fragmento de este paciente con una separación, con la elevación del fragmento proximal, y lo que se utiliza es un tornillo de compresión interfragmentaria, y podemos utilizar también los tornillos canulados para hacer el cerclaje en este tipo de pacientes. En las fracturas ya multifragmentarias, este otro paciente con 47 años, caída de unas escaleras. Mire esta fractura multifragmentaria de la rótula, en el cual podemos hacer el principio de utilización de las agujas guías y varios cerclajes para nosotros entonces obtener la buena estabilidad. Y lo más importante es que la superficie articular debe de estar completamente conservada. Fracturas del polo inferior de la rótula, usualmente utilizamos unos tornillos de esponjosa acompañados de un cerclaje, o podemos utilizar simplemente el tornillo de esponjosa hacia la parte del polo inferior, o el cerclaje que debe de quedar pegado sobre el tubérculo anterior de la tibia para ayudar a mantener una mejor estabilidad del polo inferior de la rótula. Aquí pueden ustedes observar el cerclaje que se hace con un tornillo colocado en el tubérculo anterior de la tibia y una sutura, con todas estas suturas nuevas que tenemos ahora para hacer la fijación de la rótula. O podemos simplemente, como en este paciente con esta fractura del polo inferior de la rótula, colocar unos tornillos
de esponjosa de compresión. Y ustedes pueden ver aquí la reducción de la fractura y la buena evolución de estos pacientes. Las fracturas desplazadas, patelectomía parcial, lo debemos de utilizar, usualmente cuando estas fracturas en la parte medial de la rótula hay mucha fragmentación, entonces dejamos el polo superior, el polo inferior de la rótula, hacemos un acortamiento de la rótula y hacemos una cerclaje o una compresión con tornillos. La discusión está sobre hacer patelectomía parcial o patelectomía total. Usualmente, si podemos tratar de dejar una parte de la rótula y se debe suturar el tendón a esa rótula para mantener el mecanismo de extensión y utilizar alguno de los fragmentos con minutos para que nos quede algo de la rótula. Las patelectomías totales tienen unos muy regulares resultados, menos del 25% van a tener buenos o excelentes resultados, pero siempre recordar que si se preserva al menos un cuarto de la rótula, los resultados van a ser muchísimo mejores. Las complicaciones son las fallas de los dispositivos. Miren, aquí ustedes pueden observar en este caso con una distracción o un desplazamiento de la fractura, los tornillos, los clavos completamente largos y desplazados, un cerclaje. Esto causa una gran irritación. Hay pérdida del movimiento en estos pacientes, se pueden producir procesos no infecciosos y no uniones. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar esta rótula, debemos de evitar estos fallos en el paciente, porque ya sabemos que el mecanismo extensor de la rodilla es tal vez lo más importante en la parte de los miembros inferiores. En resumen, solamente podríamos nosotros utilizar la banda de tensión cuando está el lado compresivo intacto, no usar banda de tensión en fracturas complejas y considerar alternativas para neutralizar las fuerzas de tensión. Otro mensaje es que la fijación con banda de tensión es una técnica de un dispositivo. El dispositivo requerido depende del tipo de fractura. No es una técnica, es un dispositivo de tratamiento y debe de tener sus requerimientos para nosotros poderlo usar. Se recomienda la banda de tensión para fracturas transversas simples, aunque tornillos y alambres de reclaje adicionales extenderán sus indicaciones. Fracturas complejas requieren técnicas alternativas como placas con banda de tensión, patelectomía parcial, pero siempre evitar la patelectomía total en estos pacientes. Muchísimas gracias. Ya dejé de compartir mi pantalla. Al momento no tenemos preguntas. Yo pienso que vamos a pasar con Pablo Seche. ¿Tiene alguna pregunta por allí? No, no tengo. Entonces, Pablo, vamos a dar con la parte tuya. Gracias, René, Rolando, y gracias a mi amigo Quintero por la presentación. Y creo que si miramos el último diapositivo, creo que es un excelente resumen de la filosofía y utilización de la banda de tensión. Vamos a seguir hablando de un poco más de complicaciones. Creo que es posible hablar un poco de las novedades que estamos en el tratamiento de una fractura de patela. Perdóname por el portuñol, pero este es el idioma oficial del trauma en Latinoamérica. Compartir de la opinión del concepto de Quintero, que en general hablamos de fractura de fémur, fractura de diáfisis, platillo, acetablo, y la patela se queda en un segundo plano. Pero es una fractura extremadamente frecuente y complicada. Mire que en este trabajo, en 1985, Levac, estamos hablando de 85, son 40 años, presenta el resultado de 64 fracturas comparando fijación o patelectomía. Y 6 años después, 45% de buen resultado. Es menos de la mitad. Hoy, una técnica quirúrgica que tiene menos que la mitad de suceso no se puede utilizar. Mire que la otra mitad es regular o mala. Y la conclusión en 85 es que la patelectomía tiene buenos resultados, exactamente lo que Quintero no quiere hacer hoy. Y los mejores resultados se obtuvieron mediante una reducción y fijación anatómicas y la fijación con el principio de la banda de tensión, el tension band wire. Entonces, se reconoce la importancia
de reducción anatómica y utilización de la banda de tensión hace 40 y más años, pero sigue una técnica con más errores que cualquier otra en trauma. En 2012, se tiene en el Journal of Orthopedic and Trauma un trabajo del Lebrun comparando los resultados funcionales del tratamiento quirúrgico de la fractura de patela. Mire, estamos hablando 35 años después. En este trabajo van a evaluar la clínica y radiografía de los pacientes tratados con fractura aislada de patela. No hay politrauma, no hay lesiones asociadas y van a comparar con todos estos tipos de evaluación de los pacientes, siempre comparativo. El resultado, mire, están abajo de la población de referencia en una manera estadísticamente significativa. O sea, tiene una fractura de patela, hay una alta probabilidad de que se quede peor que la rodilla en el otro lado. Mire, que hablaba Quintero del problema del Kirchner. Eliminación de hardware sintomático en 52%. Es la incidencia más grande de retiro de implantes en toda traumatología. Los pacientes tienen un gap de extensión de hasta 5 grados en 20%. Uno en cada 5 no tiene extensión completa. Mirando con el Biodex, el déficit de extensión es de 26% y la potencia de extensión es de 29%. Es una fractura que hasta 2012 no sabemos tratar adecuadamente. Siguiendo en esta evaluación, los autores notan que persisten quejas sintomáticas significativas y déficit funcional, y que es una fractura que tiene una complejidad asociada y en general no reconocida, y la literatura tiene un vacío de publicaciones hasta 2012. Esto ha cambiado. En general, cuando miramos las fracturas de patela y tratamiento, este es el clásico. Estamos comparando naranja con manzanas. Son buenas, pero no son iguales. Y tienen diferentes utilidades. Es el peor que nosotros, traumatólogos, estamos publicando estudios que dentro del vaso tiene diferentes manzanas y diferentes naranjas. Entonces estamos comparando algo que es incomparable. Pero en 2012, mucho de lo que nosotros sabemos de fractura de patela hoy es responsabilidad de nuestro pasado amigo, Dean Loresh. Dean Loresh en 2012, basado en este último trabajo de LeBrown, busca en una metaanálisis 734 estudios y busca que no son buen número. Mire, 1.3% de pseudoartrosis, infección de 3.2% en una fractura de rodilla. Mire que el calcáneo tiene 1% de infección en la literatura, acá 3 veces más. Y reoperación es 33%. Este es increíble. 1 en cada 3 va a ser operado otra vez por la fractura de patela. Entonces, ese se quedó muy malo. Dean Loresh empieza a estudiar con el grupo del Special Surgery qué podemos hacer. ¿Qué podemos identificar la incidencia y los factores que contribuyen para estos problemas? O sea, empezamos a separar naranja de manzanas en el estudio de fractura de patela. Entonces, lo primero es separar las fracturas simples de las fracturas multifragmentarias. Y en las fracturas simples, las opciones de tratamiento sigue la banda de tensión con Kirchner o la novedad son tornillos. Y de estos tornillos convencionales o tornillos doble rosca, tornillo de compresión sin cabeza. Esta es una evaluación. Entonces, lo que nosotros hacemos es clásico, una paciente joven, 54 años, un accidente de bicicleta, las condiciones de parte blanda, sin problema.
y operamos con reducción abierta. Esto es lo que nosotros hacemos, reducción abierta a acceso anterior y una fijación con un cerclaje que es modificado el cerclaje por arriba de la patela, 2 Kirchners. Esta es la función en el postoperatorio sin desplazamiento de la fractura, y ahí está la paciente con la fractura consolidada en 6 meses. Acá tenemos un detalle de técnica extremadamente importante. La doble compresión tiene 18% más compresión que solamente un lado del alambre haciendo compresión. En general, el alambre es de superior a inferior y la punta es doblada en la parte proximal de la patela para sacar el agujero más tarde de una manera más fácil. Y ahí está la paciente con 6 meses, extensión completa, función y flexión completa. Pero ¿es la solución ideal? No creemos. Burton Boyd en 97 muestra que con la banda de tensión tenemos un desplazamiento temprano de la fractura en 22% de los casos. Kumar en 2010, una irritación de tejidos blandos y necesidad de revisión hasta 65%. Aflojamiento, mala unión o pseudoartrosis en casi 20% de los casos. Esto 2010. Hace 11 años. Es la moderna traumatología. Entonces, este es el trabajo que Dean Lorish toma como basis para su trabajo que vamos a mirar posteriormente. En este test biomecánico hay una comparación de la banda de tensión y la banda de tensión solamente. Y mire cómo es diferente el gap cuando utilizamos solamente el banda de tensión clásica y si utilizamos tornillos y la banda de tensión clásica. ¿Por qué? Porque tenemos compresión y el beneficio que habló Quintero de transformar una fuerza de tensión en una fuerza de compresión. Entonces ese fue un cambio. Esta es una paciente de 52 años, reducción abierta clásica, compresión, en este caso con 3 tornillos, y utilizamos la banda por los 2 tornillos medial y lateral. Y ahí está la paciente con 5 años de postoperatorio, menos agitación superior e inferior en el polo inferior de la patela. Este grupo de China hace un estudio prospectivo e identifica complicaciones en 3 cuando utilizamos tornillo y en 14 en 26 con la banda de tensión clásica. Más infecciones y más reoperación con la banda de tensión clásica. Entonces, el tornillo es realmente una novedad que funciona en el tratamiento de la fractura simples. Y otro sigue varios trabajos demostrando que el tornillo de 3.5 es superior a la banda de tensión, pero necesita buen hueso. No es una técnica para utilizarlo en huesos osteoporóticos. Y claro, y rápido identificamos un problema que es el tornillo en el polo inferior. Debe ser más corto que el hueso. ¿Por qué? Porque se miren acá este tornillo y el guía, el alambre se queda acá con la flexión extensión, se rompe porque se corta el alambre. Entonces, por la técnica, necesitamos un tornillo más corto para que el alambre hace la curva en el hueso y no en el metal. Este es un truco muy importante cuando utilizamos el tornillo y la banda de tensión por dentro del tornillo. En este trabajo, otra vez más de los chinos, en un estudio prospectivo, hace una comparación de los cables y el alambre de acero con tornillo, y la conclusión es que cuando utilizamos clásico de K-Wire, la reducción se pierde en el follow-up y con tornillos no. El tiempo de consolidación
con los tornillos es casi igual, un poco más lento con los tornillos, y la migración con tornillos es mucho más, con alambre es mucho más frecuente que los tornillos, como sabemos por la literatura. Entonces aquí hay de nuevo, sabemos que el tornillo es mejor en hueso bueno. Se rompe si el tornillo es largo y sigue el problema del acero. Trabajos demostrando que si utilizamos por la banda de tensión los productos sintéticos del poliéster, tiene una fijación y compresión más eficiente, permanente, con menor complicación cuando comparados con acero y Kirchner o acero y tornillo. Lo mejor es la combinación del producto sintético con tornillos sin cabeza. Son tornillos que permiten una compresión del trazo de fracturas simples, están dentro del hueso y no se rompen en la parte distal del tornillo. Hasta el momento no existe evidencia de técnicas, y René me envió un trabajo comparando la sutura intraósea. Patel, Chung Chen, el Lawrence, todos tienen publicados excelentes resultados con la sutura transósea con poliéster o productos sintéticos extremadamente eficientes como el Fiberwire. Hasta el momento, promisores, pero sin evidencia hasta el momento. Fracturas simples que hago yo, fractura transversa, reducción cerrada, si el hueso es bueno, o reducción abierta y tornillos, si el hueso es bueno. Si no es un hueso muy bueno, reducción abierta, tornillos y banda de tensión. Y si es un paciente con osteoporosis, una fractura transversa, la banda de tensión tradicional. Entonces, mire, una paciente de 48 años, una fractura casi sin desplazamiento, joven, buena calidad ósea, hacemos una reducción percutánea y con los guías del tornillo canulado podemos hacer una compresión, pero en este caso no utilizamos la banda de tensión. Joven, fractura transversa, reducción anatómica, y ahí está la paciente con 12 semanas con una técnica mínimamente invasiva y adecuada. El truco que nosotros utilizamos es la compresión de distal hacia proximal. ¿Por qué? Porque la parte proximal es más grande, ancha, y acá es más fácil insertar el tornillo de distal hacia proximal porque acá arriba tiene el cuádriceps que torna más difícil el posicionamiento del alambre guía. Y ahí está la paciente con 12 semanas, extensión completa y flexión completa. Es el resultado funcional con 12 semanas. Esta es una paciente de 64 años, un poco menos joven, una fractura transversa, una fractura simples, y acá estamos tornillo, reducción abierta, tornillo y la banda de tensión por dentro del tornillo. Este es un error técnico. No podemos tener un tornillo tan largo porque esto se va a romper exactamente en el contacto del acero con el tornillo. Es mejor un tornillo un poco más corto. Los problemas, las fracturas multifragmentarias. Sí, tenemos el tercer fragmento clásico, es un tornillo de tracción y banda de tensión. Si es una fractura multifragmentar, tornillo de tracción con o no K-wire, banda de tensión y cerclaje, como tiene en esta ilustración del libro de abajo. Es un paciente de 43 años, una mujer, tuvo una caída, un accidente con impacto directo en la rodilla. Mire, el abordaje, mire la cantidad de fragmentos, una fractura cominuta, fijación con tornillos, 1, 2, 3, mire, cerclajes con tornillos, una buena reducción, un buen resultado. Acá está con 8 años, mire, se rompe 1, se rompe 2,
se rompe casi todas las esclaves y esto es extremadamente doloroso para el paciente. Hay que sacar los implantes. Y ahí retornamos al trabajo de Dean Lorich, estamos en 2012 ahora, con las complicaciones frecuentes y la evolución del pensamiento en la fractura de patela. Los problemas que lista Dean Lorich en su paper inicial es que en la fractura multifragmentar, la banda de tensión es una fijación estable. Tiene capacidad de mantener la reducción en el postoperatorio, permite la movilización inmediata necesaria a una fractura articular y los resultados. Vamos a separar las manzanas de naranja para entender la diferencia entre fracturas simples y fracturas multifragmentarias. Entonces, no es una fractura, no es una fijación estable. Mire que en este trabajo de Simón presenté la comparación de banda de tensión y tornillo, banda de tensión simples, pero cuando ponemos una placa de ángulo fijo, mire la diferencia entre la movimentación, entre el gap que se tiene bajo 100 cycles. Es mucha diferencia la capacidad de fijación de una placa con estabilidad angular. Entonces, Dean Lorich publica en 2017 resultados funcionales superiores con una nueva técnica de fijación. Entonces, por su concepto, salimos de una fijación con Kirchner's, cerclaje 8, cerclaje circunferencial, para una fijación con placa bloqueada, con placas y tornillos bajo una reducción y una técnica diferente, que es lo que vamos a hablar ahora. En su trabajo, Dean Lorich publica que tiene resultados mejores porque disminuye la irritación de parte blanda, utiliza implantes de bajo perfil, implantes que están en una posición anterolateral, tiene mejor arco de movimiento y función y recuperan más rápido. Pero ¿cómo? Esto es mágica. De 2012 tenía problema, en 2017 todo es una maravilla. ¿Qué hizo en estos 5 años? Estudia que para mantener la reducción en el postoperatorio, nosotros necesitamos comprender qué es una reducción anatómica. Mire esta radiografía. Creo que todos van a decir que esto es una reducción anatómica. Pero en el trabajo con cadáver, Dean Lorich demuestra, mire, que con la incidencia radiográfica es posible decir que la fractura no está reducida. Mire, esta fractura no estaba reducida, tenía clavos intraarticulares y en esta radiografía estaba todo perfecto. Entonces, no es posible hacer una técnica con la reducción como hacíamos mirando solamente por arriba de la patela y no por la superficie articular como hacemos en la fractura del platillo, fractura de la cabeza del número, miramos la superficie articular. Entonces, esto busca Dean Lorich a probar que la incidencia radiográfica, si hacemos una incidencia lateral, no sabemos si el tornillo, el wire o el Kirchner está dentro de la superficie articular. Entonces, necesitamos mejorar nuestra reducción. Y para nuestra reducción necesitamos mejorar nuestra técnica. Y esto en 2013 busca un trabajo anatómico para identificar que la parte más importante de vascularización de la patela es medial, hace un Y acá. Entonces, basado en la anatomía, estudio con resonancia y angioresonancia, propone un abordaje parapatelar lateral, porque tiene menos daño vascular. Y ahí, la técnica quirúrgica que propone Dean Lorich es un abordaje parapatelar, una reducción con eversión de la patela, mirando hacia la superficie articular, y una fijación con una mini placa
que es un mesh bajo perfil y mejor capacidad biomecánica. Y publica esto en 2015 y después en 2017. Y este es el caso clínico de Dean Lorich. Mire, acá está la fractura. Y mire que estamos haciendo una eversión para mirar lo que importa, que es la reducción de la superficie articular e identificar como en este fragmento que hay una depresión articular imposible de identificar por una reducción dorsal o por el intensificador de imagen. Mire que la posición de dos agujeros de Kirchner roscados que sirve como un joystick para mantener la eversión mientras la pinza hace la reducción. Este es el truco inicial de la reducción bajo eversión. El otro truco es la utilización de una placa que es en realidad un mesh de la cirugía facial que se molda de acuerdo con la fractura. Y acá estamos en la superficie lateral, anterolateral, lateral e inferior. Y se va, donde hay fragmentos, se eleva la placa. Donde no hay, se corta la placa. Y todos estos son tornillos bloqueados. Ahí está una fijación lateral y anterolateral, con tornillos multiplanares y con estabilidad angular. Entonces, con esto, la última parte de la operación es exactamente reparar el retináculo medial y lateral, que es la parte extensora del mecanismo extensor, como si fuera un manguito rotador que nosotros hablamos en el húmero. Entonces, reducción anatómica, fijación con Kirchner, fijación con placa, sutura como el manguito rotador y reparamos el retináculo para permitir una movilización precoz. Entonces, este es un caso clínico. Mire acá la tomografía demostrando los fragmentos. Mire la reducción. Acá está joystick en el fragmento proximal, joystick en el fragmento distal para hacer una eversión, mirar la superficie articular. Acá está la reducción. Mire, anatómica. Hay un daño articular, pero esto dice la naturaleza. Reducción con las pinzas, fijación con Kirchner, y ahí está la placa original y la placa para este paciente proximal, lateral, distal y medial. Mira, acá está la colocación de la placa en una parte que no hay atrito, que va a quedar protegida por la pasta blanda, y dorsal, bajo perfil. Y aquí a la derecha la reducción final. La sutura del mecanismo extensor medial y lateral, que nosotros llamamos acá en Brasil de aletas, las aletas mediales y aletas laterales, y este es el final. Otra vez más, una placa lateral, anterolateral, cada fragmento tiene su tornillo y una reducción anatómica. Entonces, Dean Lorich termina el artículo diciendo que la fijación es superior, sirve para la mayoría de los patrones de fractura y dice que no es necesario en las fracturas simples, permite obtener una reducción anatómica en lesiones articulares complejas y permite una construcción con una fijación multiplanar y de bajo perfil, sin alteración, sin irritación en las pastas blandas. Después del trabajo de Dean Lorich y trabajo biomecánico, muchos otros tienen sus propias placas específicas para la patela, y este es el trabajo de Michael White con una placa específica, derecha y izquierda sin problema, y tiene excelente resultado en un estudio no comparativo. Son excelentes resultados, pero sin comparación con otros métodos. Este es un caso de una fractura multifragmentar. Utilizamos, como no teníamos la placa mesh, con fragmentos específicos. Mire, tornillo de tracción, ahora tenemos dos fragmentos
y una placa de 2.4 fragmentos como preconiza Dean Lodge, pero sin ponerla anterolateral. Ese es el otro prototipo de DAO que tiene estas guías, son tornillos bloqueados para la fijación en fracturas multifragmentarias y vamos a tener publicaciones muy tempranas. Y hablando de las publicaciones, mire, cuando comparamos de 2001 hasta los últimos 5 años, mire la cantidad de papers, cantidad de estudios hablando de fracturas de patela. Es algo que nosotros estamos entendiendo ahora en 2010, 2012 hasta hoy, 2020, 2021. Muchas fracturas tratadas con placas diferentes, todas con excelentes resultados con las placas bloqueadas. Ese es un trabajo con una placa mesh como preconizado por Dean Lodge. Es una osteosíntesis que tiene confianza en la consolidación, pero como siempre se necesitan más estudios para evaluar la fijación con placa en fracturas de rótula, pero los primeros resultados son comprometedores. Alexander Ewing en 2019, utilizando placas, llega a la conclusión que es un tratamiento seguro para las fracturas comminutas, pero tiene problemas con los implantes de perfil un poco más grande en la parte anterior de la patela. En sus series debe que sacar la placa en 4 pacientes y llama atención que se puede causar molestias. Entonces estamos empezando a separar la naranja de manzanas, fracturas simples de fracturas complejas, bajo perfil, perfil no adecuado, y los resultados van a ser diferentes. Ese es un paciente nuestro de 28 años. Ahí está el TAC inicial, la fractura con 4 fragmentos, la técnica propuesta por Dean Lodge, reducción abierta, parapatelar lateral, 4 fragmentos, el joystick para manipular y reducir estos fragmentos, fijación específica en cada uno de estos fragmentos y la utilización de mini placas para hacer, como preconizaba Dean Lodge, una fijación específica en cada uno fragmento y la cal final y el paciente con 3 meses de postoperatorio. Entonces, señores, lo que nosotros podemos resumir de la presentación de Quintero y lo que está en la literatura hoy es que fractura de patela no es una fractura simple. Incluso las simples no es una fractura simple. La banda de tensión no es una solución universal. No sirve para todas. Ideal en fracturas transversas, en fractura del polo inferior, y es necesario seguir con la técnica. El tornillo de tracción es una novedad. Funciona con banda de tensión o sin banda de tensión si el hueso tiene buena calidad. Creo que vamos a utilizar cada vez más headless screws, parafusos, tornillos de compresión, tornillos sin cabeza. Y hay una cuestión, un problema a mirar, que es la utilización de alambre, cabos, poliéster o el fiber wire como agente de la banda de tensión. Placas y tornillos, creo que vamos a ingresar mucho en esta área. Creo que es el futuro, no para todas, pero para fracturas multifragmentarias. Son biomecánicamente, y creo que los estudios clínicos ya demuestran que son superiores a las bandas de tensión y o tornillos aislados, pero no sabemos cuál es la mejor placa, cómo poner, dónde poner y la cantidad de tornillos adecuado para una fijación más estable a un costo regular. Sabemos con certeza, con seguridad, que necesitamos una reducción anatómica, pero esto cambió. La reducción abierta tradicional no es adecuada, y sí una reducción abierta con eversión mirando el cartílago, mirando dónde está la articulación. Necesitamos confirmar la reducción, y la eversión es muy buena, mejor
que el estudio con intensificador de imágenes para saber si el tornillo está en el hueso y no en la articulación. Sabemos que es necesario no solamente fijar el hueso, es una lesión del aparato extensor. Hay que fijar adecuadamente el retináculo medial y lateral. Y en el quirófano, compruebe la flexión y extensión sin desplazamiento de la fractura, porque necesitamos una movilización temprana para no perder extensión al final del tratamiento. Esto es lo que no sabemos, pero necesitamos mejores estudios. ¿Y quién hace los estudios? Nosotros. No podemos poner naranja y manzanas todo y sacar una conclusión. Tenemos conclusiones para fractura naranja y tenemos conclusiones para fracturas manzanas. O sea, fracturas simples y multifragmentarias son diferentes. Pero si vamos a utilizar una técnica, hay que seguir la técnica. Si no seguimos la técnica, tenemos variantes y esto va a influir negativamente, va a influir malo en las publicaciones o en el resultado de nuestros pacientes. Señores, gracias por la atención y el tiempo. Estamos acá con nuestros amigos. Si hay necesidad, si hay preguntas, estamos para responder las preguntas o discutir un par de casos. Gracias al doctor Barbosa y gracias al doctor Quintero por sus excelentes conferencias. Y bueno, nos están dando las nuevas tendencias en fracturas de patela. Lo discutimos de una manera muy didáctica y muy entendible. Hay unas preguntas aquí que las vamos a nuestros profesores. Y una de las preguntas que permite los protocolos de rehabilitación de acuerdo a los patrones de fractura y el uso de placas con tornillos o tornillos solos o tornillos con cerclaje, si varía de alguna manera o es el mismo protocolo para esos casos. ¿Oyeron? Sí, claro. Específicamente, si uno tiene una fractura transversa de rótula y utiliza un principio de banda de tensión con una adecuada osteosíntesis, la rehabilitación tiene que ser casi que al día siguiente, porque el principio de banda de tensión es que al hacer la flexión se produce la compresión a nivel de la parte medial o de la parte interior de la rótula, que eso nos va a llevar a la consolidación de la fractura. Ya con la utilización de las placas, la verdad yo no tengo, en alguna oportunidad he utilizado las placas de calcáneo, unos 4 o 5 pacientes, pero no sé, Pablo, que ya ha tenido la oportunidad de utilizar las placas, ¿cómo es el proceso de rehabilitación con las placas? ¿Es igual? ¿Lo podemos dejar que flexione y extienda o diferimos un poquito, Pablo? Gracias, Quintero. Acá nosotros tenemos un problema con las placas mesh, estas que presentó Dean Lorish, porque son placas que nosotros utilizábamos de la cirugía facial y no tenemos tornillos largos. Los tornillos tienen 10, 12. La placa mesh de calcáneo no existe acá en Brasil. Nosotros no tenemos esta placa de calcáneo. Entonces estamos utilizando, como demostré, un poco más las placas específicas. ¿Cómo hacemos en la escápula? Una placa para cada fragmento, que no es lo mismo que preconiza Dean Lorish. En general, mi protocolo es igual de movilización para casi todos los pacientes. Lo que me preocupa un poco es paciente anciano, paciente que no tiene control, es la carga. ¿Por qué? Las complicaciones que nosotros teníamos, si fuera el paciente va a caminar, no tiene fuerza para mantener apoyo y hace una flexión abrupta de la patela y se cae. Estas se fueron las únicas complicaciones que tenemos, si fuera accidente sobre accidente. Pero movilización precoz, no utilizamos inmovilizador
yeso, spleen en ninguno de los pacientes, incluso los osteoporóticos o multifragmentarios. Gracias, profesor. Otra pregunta que repite aquí es, el uso de plasma o el uso de ácido hialurónico, si lo tienen indicado, cómo lo utilizan, ¿tiene algún protocolo de su uso? ¿Qué nos podrían decir respecto al uso de esto? En caso de agudo de fractura, no utilizamos nada. Sin plasma o sin ácido hialurónico, solamente la osteosíntesis, cierre de la herida y movilización precoz. En el tratamiento más tarde de artrosis de la rodilla, todo eso sí utilizamos, pero en trauma no utilizo. Lo más importante ahí es recuperar y hacer una reducción anatómica de la superficie articular. Ya sabemos por los estudios que escalones de 1 milímetro o de 2 milímetros, pues va a ser de mal pronóstico la superficie articular y el paciente va a progresar a una artrosis. Entonces aquí, pues nunca he utilizado ácido hialurónico para un tratamiento agudo. Volvemos a recalcar lo más importante. Y por eso dice Pablo que uno debe de ver la superficie articular, porque lo más importante aquí es la reducción anatómica de la superficie articular. Una pregunta que también se repite aquí en el chat con respecto al uso de estructuras de alto peso molecular únicas. Hay como método de fijación único. La estabilidad, la fuerza que hay que dar, no sé, ¿ustedes qué opinan con respecto solamente a utilizar estructuras de alto peso molecular para fractura de trazo simple? René, nosotros utilizamos solamente la sutura o 3 túneles en la fractura de la parte distal, el fragmento muy pequeño, que es mucho más una lesión del tendón patelar que una fractura. Entonces, en ese caso, una reinserción del tendón patelar. Si es una fractura, utilizamos el poliéster un par de veces con el headless screw como experiencia. Y creo que va a ser el futuro. Pero en general utilizamos acero y no tengo condición de decir si hay una diferencia grande. Pero nunca en fracturas transversas no utilizamos solamente la sutura. Siempre o con tornillo o con Kirchner. Y en segundo lugar, una de las cosas que plantean quienes manifiestan el uso de la sutura es la reintervención para el retiro del material. Ahora la pregunta que también está a cotación aquí es, ¿en qué tiempo ustedes recomiendan retirar el material si obviamente la fractura ha ido evolucionando bien? ¿Cuál es el tiempo de retiro, tanto para el cerclaje como para el tornillo o las placas? Pues básicamente, Reni, yo pienso que el material de osteosíntesis tiene o actualmente la indicación es que si el paciente está rechazando el material o si produce molestias a la flexoextensión, que es muy común y ya lo vimos en la conferencia de Pablo, de que la punta de los clavos producen irritaciones, pues hay que esperar a que consolide la fractura y se retiran. Pero mi premisa hoy en día es que material de osteosíntesis que al paciente no le moleste, material de osteosíntesis que yo dejo allí. ¿Cuántas envainadas no hemos tenido nosotros tratando de retirar un material de osteosíntesis y terminamos abriendo más y más para una rótula, abriendo más tejido de lo que hicimos cuando lo colocamos? Entonces, si el paciente le molesta el material, yo lo retiro. Si no le molesta el material, ahí lo dejo. No sé, Pablo, qué hace. Sigo con el relator del proceso. Igual, si no hay problema, que se queda con el paciente. Mira, Pablo, En general, les piden para sacar. por aquí hay una pregunta, porque tú mostraste un caso donde hay una incisión transversa allí de la rótula y te preguntan qué recomiendas tú, que si el trazo vertical o transverso. Nosotros utilizamos siempre la incisión longitudinal. Había una opinión, un estudio que la incisión transversa permite hacer un reparo mejor del retináculo.
pero nosotros utilizamos en 100% la incisión anterior. Y creo que si hay una incisión transversa y va a ser una prótesis 10, 12 años después, hay estudios que demuestran que no hay problema para hacer la prótesis, porque la vascularización está perfecta, pero en general, en nuestros casos, longitudinal anterior, no más transversa. Yo estoy dándole cobertura a lo que manifiestan aquí en el chat. En caso de que la fractura sea abierta, es indiferente el tratamiento. Para fractura abierta, ¿hay alguna indicación especial? Fractura abierta 2 o 3, ¿hay alguna indicación adicional en cuanto a la fijación, al uso del material? Cirugía mínima, cirugía... De fracturas abiertas. O sea, fracturas expuestas. Expuestas, sí. Sí. Yo pienso que el manejo de una fractura de rótula expuesta es igual que el manejo de cualquier tipo de fracturas. Inicialmente uno debe hacer un lavado, un desbridamiento, esperar 72 horas, pasar el paciente a cirugía. Si hay que requerir hacer un nuevo lavado, se hace un nuevo lavado, y cuando los tejidos blandos y no haya ningún dato de infección, pues ya hacer una osteosíntesis definitiva. Es lo que uno debe hacer en fracturas expuestas. Una pregunta, jefe, en fracturas jefe, de trazos simples. Reni, ¿me permite poner un caso para discutir con usted? Sí, sí, por supuesto. Porque es exactamente la pregunta de nuestro amigo. Mira, a ustedes, y ahora creo que podemos tener el micrófono abierto para preguntas. Este es un paciente que tuvo un accidente de motocicleta, llega a las 10 de la noche en el hospital, tiene 22 años, un tipo un poco loco, y esta es la fractura. Si quieren hacer un comentario, no hay cascaritas. Una fractura simple. O tiene un Es fragmento ahí aparente. No, ahí tiene un fragmento, tiene fragmentos aquí. Está. Ni tan simple. No, ahí trae el trazo, sí. Que no lo había visto bien. Sí. Tiene fragmentos, tiene varios fragmentos. Y mirando la radiografía, mire que hay gas acá arriba y hay gas acá arriba. Sí. Este paciente viene de otro hospital con diagnóstico de una fractura de patela para operación, pero llega a las 10 de la noche y este es el paciente. Este es el lado lateral y acá tiene esta herida en la parte medial. Y ahora, ¿es una fractura expuesta? ¿No es una fractura expuesta? ¿Hacemos ahora o esperamos? Bueno, dependiendo del grado de contaminación, eso es una paciente que se considera una fractura expuesta, fue un accidente de moto, ¿verdad? Y se ve que hay residuos allí de contaminación. Ese paciente se considera que es una fractura contaminada y que hay que hacer de inmediato. Quintero, en fracturas y fracturas, ¿qué harían ustedes? O sea, aquí lo podemos pasar a cirugía inmediatamente. O sea, si el paciente nos llega aquí directamente, nosotros lo pasamos a cirugía. Hay que explorar de que no tenga ningún cuerpo extraño intraarticular, porque lo puede tener, porque usualmente es un golpe. Aquí vemos muchos accidentes en moto y son golpes directos sobre la tierra, donde hay piedras, etcétera, etcétera. Pero aquí lo pasamos inmediatamente a cirugía, Pablo. ¿Cuál abordaje? Longitudinal. Pero acá estamos un poco más medial. Sí. No, yo le hago un abordaje longitudinal, le exploro la parte de la herida, levanto tejidos y exploro. No sé si hace la incisión a través del orificio que tiene allí y es medial. No sé. Yo me inclinaría por un longitudinal. Es que esta fractura se fue clasificando como una fractura cerrada, que esto era una herida. No, es una fractura expuesta. Y mire que
nosotros, incisión anterior, en el final, acá abajo, un poco más medial para sacar esta parte desvitalizada. Y Claro. este es el problema, es una fractura expuesta. La herida es pequeña, acá está el orificio en el mecanismo extensor. Mire el daño de la parte blanda y acá está el daño de la articulación. Una fractura compleja de rótula. Sí, mire el daño que tiene acá en el 2 centímetros, el daño condral. Y ahora, patelectomía parcial, patelectomía total, fijar con qué método, amigos. Estamos a las 10:30 de la noche. Pueden por el chat escribirle que tenga alguna sugerencia y yo la hago activa. A través del chat pueden escribir si tienen alguna sugerencia. Este se fue un caso bueno para nosotros, que empezamos a hacer la eversión y empezamos a entender que realmente es necesario, que no es un daño más grande que la fractura, y la capacidad de evaluación de la reducción es completamente diferente. Mismo en una fractura transversa, hay milímetros, hay rotaciones que no se ve por arriba o por intensificador de imágenes. Quintero, y ahora mi amigo, ¿qué hacemos? Rolando y René. Bueno, en este principio, lo que hablamos en un principio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas heridas pequeñas que pasan desapercibidas, no son tomadas en cuenta. En un principio se dijo que era una fractura puesta y que hay que hacer un tratamiento inmediato para evitar esta complicación. Yo pienso que se puede hacer una reconstrucción. Así bien como tú lo explicaste, ¿verdad? Hacer una reconstrucción de la superficie articular. Yo diría que afortunadamente el paciente allí tiene esas dos partes proximales grandes que Sí podríamos hacer la parte de osteosíntesis. Y la distal también. Y sería una patelectomía parcial, ¿no? Porque estos dos fragmentos, los dos fragmentos... Este fragmento es grande, el distal me parece a mí Por que eso, es grande. no, El es distal. que... Ese es el distal. El distal me parece a mí que, o sea, el proximal es grande, pero el distal también tiene un fragmento grande. Yo no veo el otro fragmento. Falta. Donde está la regla Es proximal. es proximal, por eso. Entonces, donde está la regla es proximal. Estos dos fragmentos me van a proveer a mí un buen stock de rótula y probablemente haría una patelectomía parcial distal, teniendo en cuenta que debo de tener una muy buena reinserción o tengo que tener una muy buena fijación del tendón rotuliano. Pablo, Aquí, ese fragmento distal no es grande. El fragmento distal está desde el 4 hasta el 6 y de 1, esta parte es el proximal. Sí, yo Y sé. acá abajo el distal. es que ya, es que yo veo acá que este es el cóndilo femoral en la parte del lado derecho, ahí está el cóndilo. Y acá está el Entonces, cóndilo. Exacto, no alcanzo a ver cómo este es el fragmento distal. Ese fragmento distal debería estar al lado del cóndilo, al lado izquierdo del cóndilo. A no ser que yo esté mirando mal la imagen. Sí, acá está la gordura, la grasa de rofa, acá abajo. Claro que la opción de hacer una patelectomía estaba en nuestro plano porque es una lesión grave, mucho más grave que imaginábamos con la radiografía. Ajá, sí, claro. Y acá está, mire que cuando hicimos la reducción, esta parte que está acá estaba un poco más hundida. El daño. Sí, la superficie articular se ve mejor. Y ahora, esto es posible por la eversión. Si vamos por arriba, con el dedo sabemos que acá está bueno, acá un poco, pero es imposible hacer una reducción como esta. Esta parte está perdida, acá abajo, fragmento que está perdida, y nosotros no teníamos las mini placas en este momento. Utilizamos los tornillos headless en cada fragmento para saber un fragmento acá, este unido al fragmento grande, y después este tornillo
más grande, el 4.0, exactamente la parte, el polo inferior de la patela que hace la inserción en el fragmento proximal. Y al final, un acerclaje muy cercano del hueso. Acá está el dibujo de la patela para mantener esto un poco junto y esperar la función. Y acá está, es el resultado de 3 meses de postoperatorio. Este fragmento acá era más grande que el distal, pero acá abajo había un gap. Sí. Sí, ahí se ve que quedó con aproximadamente como el 80% de la superficie articular proximal completamente reducida. Y en el polo distal, pues está esa pérdida que tú dices que falta allí. Es una parte menos articular. Sí, menos articular, no tiene nada que ver allí en la parte articular. O sea que me parece que es una excelente reducción de la fractura y para la complejidad el resultado es absolutamente muy bueno. Creo que hoy, 2021, con las placas 2720, creo que podría ser una opción mecánicamente mejor y más actual, pero vamos a ver. Entonces, ese es el caso que pensé en discutir con ustedes para... Ups. Sí, Pablo, interesante. preguntaban allí Pablo, que las placas que estás utilizando de maxilofacial, ¿de qué tamaño las estás utilizando? Yo diría que son de No 2.7. utilizo, sí, no utilizo más de la maxilo porque los tornillos son muy cortos. ¿Ah? Estamos utilizando ahora, son los mesh de caucáneo o las mini placas todos tienen, Sintes, Striker. Y también las del Compact Food traen unas buenas placas y son tornillos más grandes. Sí, Las pero del no Compact tiene el Food. mesh. una aclaratoria, doctor Pablo, que en el chat muchos contestaron de lavar y diferir la cirugía 48 horas o esperar. Entonces, lo que queríamos aclararles a ellos fue la indicación de hacer la cirugía inmediatamente, como dices tú, a las 10:30 de la noche y teniendo todo el material necesario y estar seguro de hacer una buena limpieza con el tratamiento de la fractura abierta. Porque en el chat mucha gente opinó diferir la cirugía en mayor de 48 horas. Mi amigo Rolando, ese es uno de los temas que más me agrada, es el tratamiento de la fractura expuesta. El problema es que la fractura expuesta sigue siendo a la noche. Y ya estoy un poco viejo para me quedar en el hospital a esta hora. Pero me encanta y hace muchos años nosotros seguimos el concepto que la fractura expuesta debe ser fijada en el momento de la limpieza, en el momento de irrigación y desbridamiento. El miedo de una infección en general es el cirujano que tiene miedo de hacer una limpieza, desbridamiento, sacar todo lo que está sucio, muerto o que va a morir. Tenemos músculo, tenemos sangre. Esto es que va a mejorar la incidencia de infección. Estabilizar la fractura, cerrar la herida. Vascularización y estabilidad. Esto no permite infección. Fracturas afizares de tibia, fracturas afizares de fémur y húmero, limpieza mecánica, debridamiento y en general un clavo. Fracturas articulares, muchas veces por la complejidad de la fijación, hacemos síntesis mínima y un fijador para posterior fijación. Pero esto es algo que acá en Latinoamérica sigue muy fuerte, el miedo de infección. La literatura en el miembro superior es enorme. La fijación es benéfica. Situaciones como pilón, platillo y calcáneo, por la vascularización pobre, es un sitio donde muchas veces hacemos una fijación en segundo plano. Pero hoy, una fractura expuesta de patela va a ganar una fijación en el momento de la operación de emergencia
hasta 24, 36 horas. Exactamente, la vascularización es mucha. Mire, hablando de eso, por ahí preguntó alguien en el chat que el uso del torniquete, no en fracturas abiertas, obviamente toda abierta está contraindicado, pero el uso del torniquete en fracturas de patela. ¿Usan ustedes torniquete para fracturas? No, para nada. O sea, yo ya no uso torniquete, yo no hago artroscopia, entonces pues probablemente sería la única indicación de artroscopia, pero yo en estos momentos no utilizo torniquete para ningún tipo de cirugía, ni siquiera para el reemplazo de rodilla. Yo abandoné completamente el torniquete hace, creo que es 10 años aproximadamente. Sí. En general, yo tengo el torniquete, pero no está insuflado, especialmente en fractura expuesta. No utilizamos. En fractura de patela, el torniquete cambia para hacer más difícil la reducción, porque no se moviliza el cuádriceps, se queda bajo tensión. Estorba. Amigo, estoy mirando una pregunta sobre la fractura expuesta que la varía esperar 48 horas por la presencia de gas. El gas es aire del compartimento externo y que le indica que hay contacto, articulación, medio externo. Y no que es una infección. Esto no es gas de una infección por Clostridium. No, es gas por el aire. Es que, Pablo, disculpa, pero es que la pregunta la hizo, si es el mismo que yo creo, el doctor Gustavo García, que no sabe sino de reemplazos articulares. Y todo lo lleva a reemplazo, Gustavito. Sí, es importante dejar claro eso, el uso del torniquete. Nosotros también desde hace muchos años yo no uso torniquete tampoco para lesiones musculoesqueléticas, ¿no? En el miembro, en ningún lado. Eso pues impide muchas cosas, lo que tú dices, la reducción, la movilidad, ver realmente el sangramiento, hacer nosotros un debridamiento, etcétera. No sé si tienen algún otro comentario. Mira, Rani, lo que queda claro, yo pienso que con este webinar de fracturas de rótula es que todavía no está la verdad verdadera sobre el mejor tratamiento para las fracturas de rótula. Como dice Pablo, las placas están en proceso de investigación, en proceso de estudio, esperarlos para ver las evoluciones. Y como decíamos, es un hueso que es como olvidado, llevaba ya al ostracismo, pero vemos la importancia y que no llegamos a una conclusión definitiva y que el tratamiento no es fácil y que es difícil y que hay diferentes abordajes, diferentes maneras de hacer el tratamiento, diferentes maneras de estabilizarlo. Vemos los resultados de los estudios presentados por Pablo y vemos que no es la satisfacción general en este tipo de fracturas y que todavía estamos por aprender mucho sobre esos tratamientos. Sí, la idea de traer este tema a colación es eso, porque es la cenicienta, ¿no? Nadie habla de fracturas de patela y cuando tú ves, todo el mundo se enfoca a fracturas y a técnicas complicadas. Y la idea de estos webinars es llevarle información a residentes, especialistas jóvenes y por supuesto a especialistas con experiencia, porque eso nos permite a nosotros pues tener otra visión. Siempre lo que hacen en una parte, lo que hacemos en otra. La idea de traerlos a ustedes es tener visiones diferentes del manejo en cuanto al uso de material. Fíjense que en unas partes tenemos material, en otras no, pero siempre utilizando los principios podemos nosotros tratar de buscar una solución. Y en fractura de patela en verdad un problema porque se sigue tratando muy mal, las reducciones no son adecuadas, se la dejan al que tiene menos experiencia y esa fue la idea de este webinar, de llevar información y abrir otra vez esa expectativa del manejo de las fracturas de patela y que, bueno, la abordemos de mejor manera. Paulo Barbosa. Excelente. Concordo 100% con Quintero, con usted y con Rolando. Y un otro punto muy importante es que nosotros como traumatólogos, como cirujanos, como médicos, debemos buscar siempre mejorar. Hace un par de años, a 30 años, una fractura de patela, consolidación era excelente resultado. Pero hoy no. Los pacientes retornan al sport
29% de extensión, de pérdida de extensión. Esto no se acepta. Entonces, lo que era bueno a 40 años, no hay que querer siempre el mejor. Y por eso muchas veces hay que cambiar algo que consolida la fractura, pero no retorna a la función que el paciente desea. Hay que pensar siempre, está siempre mejorando. Mire, en la rehabilitación han insistido mucho, incluso por aquí alguien comenta el uso de brace articulado para fractura de patela. ¿Usted qué concepto tienen con respecto a eso? Vamos a economizar el dinero para tomar un vino a la tarde porque no es necesario. Vamos a poner al paciente a movilizar. Ese es el principio. Y Quintero, ¿qué opina? El uso de brace. No. Está proscrito. Yo aquí en la clínica, cuando uno de mis médicos hace una fractura articular y le coloca una férula de yeso, le digo yo, no estás seguro de que tu osteosíntesis quedó buena, ¿cierto? No, doctor, es que no. Si uno no está seguro de que uno debe salir del quirófano tratando de que la osteosíntesis sea lo más estable para uno poder iniciar una movilidad precoz en el paciente. Eso lo dice Chasker en sus artículos. Eso es como un sándwich. Si usted no moviliza la articulación tempranamente, después de un mes va a ser muy difícil y va a la rodilla. Y como dice Pablo, si con una buena osteosíntesis y todo, hay limitaciones en la extensión, en la flexión y pérdida de la capacidad de la extensión. Imagínate colocándole un brace o una férula y difiriéndola por 2 meses. Va a ser muy complicado. Eso ya es más... Y René, hay algo, compartirlo con Quintero, que es en cirugía de la rodilla. Hoy me preocupa mucho el paciente en la cama con un bulto en la rodilla. Se queda 20 grados de flexión y se duerme. No, este es un peligro. Se va a dormir en extensión, porque se pierde los últimos 10, 15 grados de extensión y es un problema recuperar. Usualmente yo le coloco un bulto a las fracturas de rótula y a los reemplazos de rodilla, un bulto debajo del pie o del tobillo para que la rodilla me quede casi que en hiperextensión. Sí. Claro, para evitar la contractura. Mira, hay alguien que aquí me insiste que haga la pregunta. Dice que en cuanto al abordaje para patelar lateral, que si se le dificulta la reparación del retináculo medial en fracturas complejas. No, porque vamos a hacer el reparo de hacia adentro, de dentro hacia afuera. Empezamos por el medial y después lateral. Porque es con eversión, porque está puesto, porque... Sí, pero vamos a suturar por dentro y Exacto, no por arriba como hacemos en el otro. Por dentro, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no tengo más. Useche. Useche se perdió. No, aquí estoy. Ajá. Tengo una... No, está ahí. Yo lo que quería es que si tienen un comentario, porque lo han preguntado y también, si tiene algún uso el artroscopio en la visualización de la superficie articular en la reducción. Si tienen algún uso, algún protocolo que se puede utilizar el artroscopio para ayudar a hacer la osteosíntesis y estar seguro de la buena fijación de la superficie articular. Si tienen un comentario con respecto a esto. Ya José no utilizamos. No lo utilizaba. Para nada, yo no utilizo artroscopio. Okay. Tendría utilidad en caso de una reducción cerrada y de trazo simple que tú quieras ver, pero si la reducción es abierta, tenemos la superficie articular expuesta, ¿qué utilidad puede tener el artroscopio? Sí, no creo que es una contraindicación, es una opción para estar seguro que la reducción anatómica está allá. Nosotros no utilizamos, pero no significa que no está indicado. Sí, por eso, el trazo simple, caso cerrado, sí, pero caso de una fractura abierta, que tú estás, que tú estás exponiendo, una fractura compleja que pones, que un abordaje que tiene la patela expuesta, no tiene utilidad. En fracturas cerradas sí es posible,
Pero aquí es un gasto. En Venezuela hacer ya una artroscopia es un gasto Es un adicional. costo. Es un costo adicional para el paciente, sí. Estimados amigos, si quisiera unas palabras de ustedes, José Eduardo, de despedida y de Paulo, que ya vamos a cerrar. No, Reni, primero que todo, los felicito a ustedes por esa iniciativa académica que siempre han mantenido durante muchísimos años y a pesar de los problemas y las limitaciones que podamos tener en muchos de nuestros países latinoamericanos y más, algunas veces ustedes siempre están pendientes de esta actualización médica que lo único que conlleva es a que nuestros pacientes sean mejor tratados y que la evolución de nuestros pacientes sea lo mejor. Yo los quiero felicitar y agradecerte porque siempre me han tenido en cuenta. Venezuela y ustedes, los compañeros venezolanos, son como unos hermanos y pienso que esta amistad que surge de todos estos webinars de la OE, etcétera, etcétera, pues no da sino satisfacciones y saber que en cada uno de estos países tenemos unos grandes amigos como ustedes. Les agradezco la invitación, la organización y espero que haya sido de utilidad esto que les hayamos presentado. Gracias, José Eduardo. Paulo. Gracias, amigos, por la invitación y creo que utilizo las palabras porque el español de Quintero es mucho mejor que el mío, pero el sentimiento es igual, de una amistad muy grande con todos ustedes de Venezuela. He estado muchas veces en Venezuela y son amigos con mucho cariño y congratulaciones por mantener siempre la educación continuada bajo dificultades, bajo todos los problemas. Ustedes están siempre manteniendo la educación continuada de una manera muy activa y siempre que con mucho gusto participo, siempre que puede. Gracias por poner mi nombre de entre los amigos de la ortopedia de Venezuela. Useche. Bueno, gracias a los profesores, doctor Quintero, doctor Barbosa, como ustedes mismos lo dicen, siempre acuden a nuestro llamado y colaboran con nuestra docencia, y a todos los que participaron en este webinar, que le haya servido para aclarar dudas y tener los conceptos más claros. Y siempre pues agradeciendo que estos momentos que tenemos para hacer nuestras ciencias y actualizarnos es excelente y muy bienvenidos siempre ustedes que quieran colaborarnos a nosotros. De verdad que muchas gracias por su participación y siempre las puertas están abiertas para ustedes. Gracias. No, fue una disertación muy agradable, ¿verdad? Y agradecido por su tiempo, José Eduardo y Pablo, que yo sé que son personas ocupadas y que nos den un tiempo para la academia, pero esto nos nutre a todos. Quedan muchas cosas de pensar y de analizar en cuanto al manejo de esta fractura. Tenemos un próximo webinar, los invitaremos posteriormente. Seguiremos, porque este año la idea es, mientras podamos reunirnos de manera física, pues seguir con estas actividades. Muchas gracias, mis estimados amigos. Un abrazo fraterno. Para todos santos hoy, para todos santos hoy. Está oyendo, Paulo. No se puede vender, Paulo, a esta hora. Bueno, un saludo, un abrazo. Te cuidan. Ya no hablando del Palmeiras, ya lo veo, ¿no? Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo muy grande. Saludos a las familias. Cuídense. Saludos. Chao. Es un clásico de fútbol, el porco y el pescado. Dale, chao. Gracias, amigo. Buen día.